Bueno, buenas tardes a todas, bienvenidas a esta charla que va a dar Magdalena, la arquitecta Magdalena Eggers, una genia, sobre pHs y que el pH no es lo mismo que una casa, que tiene muchas particularidades, que todas siempre le estamos preguntando en el chat cómo hacer y cómo manejarlo y qué está bien y qué está mal. Lo mismo con las medianeras, que también se va a referir a los linderos en la charla de hoy. Así que bueno, les cuento un poco de nuestra Magda, que nos ayuda a todas, que se recibió de arquitecta en la FADU, UBA, hizo un posgrado de actualización proyectual también en la FADU, un posgrado después de seguridad contra incendio en la edificación en la UNSAM INTI. Después hizo un curso de instalaciones contra incendio a base de agua, un seminario de seguridad de la vida a través del diseño, NFPA 101, y luego hace poquito hizo una maestría en historia y cultura de la arquitectura y la ciudad, hace unos 15 años. Desde 1980, Magda se dedica al asesoramiento de códigos para construir en la ciudad de Buenos Aires y sus respectivas tramitaciones en dicho ámbito. Desde entonces, presta servicios a numerosos estudios, empresas de la construcción, organismos oficiales, ONGs y asociaciones vecinales. A partir del 2009, ¿estás grabando, Magda? Sí. A partir del 2009, en su nuevo formato, que es online, ha intensificado su perfil orientado a optimizar la búsqueda de inversiones inmobiliarias desde el aspecto normativo a estudios de arquitectura, inmobiliarias y empresas constructoras a través de informes, diagnósticos y proyectos, siempre en la ciudad de Buenos Aires. Se dedica, asesora en temas de códigos en la ciudad del suplemento de arquitectura del diario Clarín. Es integrante de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente del CEPAU. Es ex secretaria de la Comisión del Ejercicio Profesional en la SCA, docente en legislación de obras en la Universidad Torcuato Di Tella, y también es docente de normativa en la SCA, en el CEPIC, en el CEPAU y en privados. Bueno, ahora Magda va a empezar a hablarnos sobre los PHs. Bueno, muchas gracias, Claudia. Yo estoy viendo que sigue entrando gente, Sí, ya pero bueno, la idea de esta charla, no sé por qué no me veo, perdón, pero debería estar viéndome, no importa. nosotros te Eh, vemos. Ustedes me ven. Sí, La idea de esta charla es, porque hay mucha ignorancia, sobre todo en la gente que se manda a construir, a hacer una pieza y un baño, genera problemas con los vecinos y no sabe lo importante que es saber diferenciar entre un pH y una casa. ¿Mm? Yo les voy a compartir pantalla y les voy a ir mostrando algunas cosas que me parece importante que tengan en cuenta a la hora de asesorar a un cliente. ¿Mm? Esa es la idea, de que tengamos presente que cuando asesoramos un cliente, que él tenga claro que un pH no es lo mismo que una casa. ¿Mm? Eh, bueno, había una ley de propiedad horizontal, la 13.512, que se aprobó en 1948. Vos me preguntabas algunas cosas, Claudia. Eh, sí. la ley de propiedad horizontal cambió muchísimo la construcción. De hecho, a partir de eso hubo un boom inmobiliario, porque antes, si uno hacía un edificio, era un dueño. Vieron que hay muchos edificios viejos que son de la familia Benzi, de la familia, o sea, todos de doble apellido,
porque la gente no podía vivir en un departamento, solo podía alquilar. Y por eso también se iban a los suburbios a comprarse un terrenito para poder ser dueños de algo. Pero recién en 1948, con la ley 13.512, se empezó a poder dividir en propiedad horizontal un edificio y en departamentos, y uno poder comprar un pedacito de ese edificio sin tener que alquilar o irse a los suburbios. Entonces, a partir de ahí, esa ley 13.512 rigió hasta que el Código Civil y Comercial lo absorbió en el año 2015. O sea que a partir del año 2015 esta ley no existe más y está incluida dentro del Código Civil y Comercial en el título 5, que habla de propiedad horizontal. También el Código Civil y Comercial, que se ayornó con respecto a los conjuntos inmobiliarios y un montón de cosas más, absorbió también toda la jurisprudencia que existía en ese momento sobre propiedad horizontal. Eh, la propiedad horizontal genera un reglamento de copropiedad. Es muy importante que sepan que cualquier PH tiene un reglamento de propiedad de copropiedad. Y la gente dice, no, pero nosotros no tenemos reglamento. Sí, existe y lo pueden pedir en el registro de la propiedad inmueble. Todo lo que está subido en propiedad horizontal, o sea, que es una unidad funcional y no es una casa con terreno propio, siempre existe un reglamento de copropiedad que establece cómo son las unidades funcionales. Acá está la definición del Código Civil y Comercial. Consiste en pisos, departamentos, locales u otros espacios susceptibles de aprovechamiento por su naturaleza o destino, que tengan independencia funcional. Esto es muy importante, por eso cuando uno piensa en subdividir, tiene que saber que para que sea una unidad funcional tiene que tener independencia funcional. Y comunicación con la vía pública, obvio también, y puede incluir unidades complementarias, a veces destinadas a servirlos, a veces no tienen funcionalidad, por ejemplo, una baulera, un depósito, que no tiene independencia funcional, entonces pueden ser complementarias. Esas unidades incluyen partes de uso común que son indivisas y que se corresponden con un porcentual que tiene cada unidad funcional. Antes que nada, quería aclarar el esquema normativo, supongo que lo conocen, pero bueno, yo como profesora de legal lo tengo siempre en mente, y me parece que es importante que sepamos que hay una pirámide normativa y que una norma, porque está por debajo, no puede contradecir a una norma que está por encima. Yo lo digo porque a veces con el Código Civil y Comercial de la Nación, que establece pautas, no se pueden contradecir, no puede contradecirlo ni el código urbanístico, ni el código de edificación, ni reglamentaciones, ni el reglamento de copropiedad. Siempre se tienen que atener a lo que diga el Código Civil y Comercial. A veces dice que salvo que se establezcan cosas especiales, sí, pero esto viene a cuento porque a veces en el reglamento de copropiedad autorizan a una persona a hacer modificaciones, y vamos a ver que el Código Civil y Comercial establece obligatoriedad de consultar. En esos casos, el reglamento de copropiedad tiene que aclarar que es por un X tiempo, por un tiempo limitado, como una excepción. Pero no puede decir que cuando se le dé la gana puede hacer lo que quiera, sino que pueden autorizar. Eso es muy común y seguramente van a tener preguntas ustedes. A lo mejor quiero usar una parte que después quiero autorizar a cambiar el uso o a hacer una ampliación. En el reglamento de copropiedad se puede establecer eso, pero tiene que tener un plazo para que no contradiga justamente al Código Civil y Comercial. Acá están los artículos del Código Civil y Comercial que más nos preocupan, que son los que definen qué autorización se tiene que conseguir para hacer cualquier trabajo. Si es una mejora o una obra que requiere mayoría, eh, puede ser para realizar mejoras u obras nuevas sobre cosas y partes comunes. Con la mayoría de los propietarios,
previo informe técnico de un profesional autorizado, o sea, tiene que haber un informe de que eso se puede hacer, que no recarga la estructura. A veces quieren hacer un quincho o un gimnasio, con mayoría, como es para beneficio de todos, se puede hacer. En cambio, requiere unanimidad si la mejora puede gravitar o modificar la estructura del inmueble de una manera sustancial, y en ese caso tienen que consultar a todos y conseguir el 100%. Yo supongo que todos saben este tema del 100%, pero lo voy a aclarar bien porque hay mucha ignorancia, sobre todo sobre los escribanos, ¿no tienen? También requiere unanimidad la mejora u obra nueva sobre cosas y partes comunes de interés particular. O sea que si yo como propietario quiero avanzar sobre partes comunes, necesito también unanimidad. ¿Eh? Y después el beneficiario se tiene que hacer cargo de todos los gastos hasta la modificación del reglamento de propiedad horizontal y de inscribirlo. Eso vamos a ver cuáles son los pasos. No sé si estoy hablando muy rápido, pero bueno, igual esto va a quedar grabado y vamos a poder repasarlo si quieren. Esto es muy importante. ¿Qué partes son de uso común? Porque la gente cree que porque yo tengo un patio lo puedo techar o puedo hacer un entrepiso y hay una lista o agregar un baño. El terreno es común, o sea que si yo cavo algo en el terreno, tengo que tener la autorización de todos. Los pasillos, que tampoco lo puedo techar sin autorización de los demás. Los techos, azoteas, todo lo que diga techo en un plano de propiedad horizontal es común. Eso es muy importante que quede claro porque, bueno, yo les voy a contar alguna anécdota que les va a servir para que quede claro esto. Los cimientos, columnas, vigas portantes, todo esto lo que afecte a la estructura eh, es común. ¿Eh? Eh, Después los locales e instalaciones de los servicios centrales, las cañerías que conducen fluidos o energía en toda su extensión, los cableados. Hay gente que agrega un baño y se la han hecho volver atrás porque un baño nuevo requiere una cañería que conecte con las cañerías comunes y eso tiene que tener autorización del 100%. La vivienda para alojamiento del encargado es común, los ascensores, montar cargas y escaleras, los muros exteriores y los divisorios de entre unidades o con partes comunes, las instalaciones necesarias para la accesibilidad, los artefactos e instalaciones existentes para servicios de beneficio común, los locales destinados a sanitarios o vestuarios del personal, etcétera. Y hay cosas que no son indispensablemente comunes, o sea, esto está en el Código Civil Comercial y no puede haber un reglamento que lo contradiga, pero acá establece algunas cosas que sí podrían no ser comunes, lo establece el Código Civil y Comercial. Y son partes propias, las comprendidas en el volumen limitado por sus estructuras divisorias, los tabiques internos, no portantes. Yo tengo 2 habitaciones y le tiro la pared abajo, obviamente que no sea estructural, es un tema mío, no necesito autorización de los demás porque estoy dentro de los tabiques internos no portantes, ¿no? Puertas, ventanas, todo lo que sea interior, incluso en los balcones o las cosas que estén previstas como tales en el reglamento de propiedad horizontal. A veces, si ustedes leen los reglamentos, van a ver que dice que tales cosas son comunes. Bueno, a veces hay excepciones a cosas que pueden ser propias según el reglamento de propiedad horizontal. Acá yo les estoy mostrando un ejemplo de un plano de subdivisión en propiedad horizontal. Ustedes ven que tienen unas líneas gruesas que son las que definen la unidad. Esto que está por fuera de la línea gruesa es común. Perdón, les voy a pedir que apaguen los micrófonos, los que los tengan prendidos, así no se interrumpe. Bueno, entonces vemos, por ejemplo, que acá hay una unidad, la 108, y acá hay otra unidad, la 106. Por fuera de esa unidad todo esto es común.
Los conductos también son comunes. Ven, acá está, este conducto es común. Todas las paredes que dividen entre una unidad y otra con las partes comunes o los conductos, por ejemplo, este de acá, todo esto son cosas comunes. Nosotros no podemos tocarlas sin pedirle autorización a todos. ¿Eh? Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de cocheras. Con respecto a las cocheras hay un tema, porque estas son cocheras, ven que tienen números romanos, no son unidades funcionales, son unidades complementarias, pero son con medidas individuales y cada una es una unidad complementaria. Entonces, todo lo que divide o sea, todas las circulaciones son comunes. En general lo que se hace es dividir en ambas partes cuando son complementarias, porque si no, toda esta superficie de circulación cubierta común carga sobre todo el edificio y lo lógico sería que cargue solo sobre los dueños de las cocheras. Entonces, en general se hace así o si no se ponen porcentuales diferentes para que todo el edificio no cargue con una circulación común de una cochera. No sé si se entiende. Eh, Esto es lo que yo les quería contar, revisar bien los planos de MH al comprar. Cuando alguien va a comprar, tiene que tener en claro, muchas veces nos consultan, ¿te parece que lo compre, no lo compre? Y entonces lo primero que hay que decir, bueno, si es un PH, pedí los planos de subdivisión en propiedad horizontal y fíjate qué es lo que figura y qué es lo que no. Porque si no figura en el plano, por ejemplo, acá hubo una discusión, la vecina del departamento 2 puso una escalerita para subir al techo, pero no es su techo, no era propio, decía techo, cuando es techo es común. Entonces, la vecina de enfrente, que tenía una construcción delante y que le molestaba que la mujer subiera acá a espiarle su casa, le hizo problema, la denunció. Ella vino llorando y yo le dije, mirá, esta señora que le molesta que su pieza te veas, la veas, dice que acá hay una superficie cubierta no precaria, no computable. ¿Qué quiere decir? Cuando encontramos esto en un plano de propiedad horizontal, quiere decir que esta construcción no está en los planos. Si no está en los planos, no existe, no está en la superficie de la unidad, no está en el reglamento, no existe. Entonces yo les dije, van a tener que ponerse de acuerdo y autorizarse mutuamente, a ella que le dejen hacer la escalera y la otra que le permita regularizar esta construcción. Y la señora dijo, no, no, yo hace 30 años lo compré y ya estaba. No quiere decir nada. Si en el plano dice esto, no importa hace cuánto, no es que el tiempo lo permite regularizarlo. Siempre va a ser así hasta que se decidan a modificar el plano de subdivisión en propiedad horizontal. Yo lo aclaro porque es muy común que la gente crea que porque lo compró hace 30 años o porque hace 30 años que está eso, está validado y no es así. Bueno, acá bueno, tuvieron un tema con abogados y finalmente se pusieron de acuerdo y bueno, ella autorizó a que usara el techo y la otra autorizó a usarla, a regularizar esta pieza. Es muy común y bastante práctico cuando un vecino denuncia a otro, encontrarle el problema al otro como para que puedan negociar. Eso después lo vamos a ver. Pero la verdad es que si no, a veces no hay otra posibilidad. Acá agregaron los entrepisos cargan la estructura y entonces esto tiene que tener autorización de todos los condominios. Acá compraron 2 unidades y las unieron con una escalera. Eh, esto que hicieron acá es común. Entonces tiene que tener autorización de todos para unirlo. Lo mismo cuando los unen en planta. Acá, por ejemplo, hicieron una refacción en donde agregaron este baño que está agregado, tiene que tener autorización de todos, este también. Pero de repente, si cierran una pared o cierran una habitación, eso no necesita la autorización de todos. Por eso es importante que tengamos en claro dentro de una propiedad horizontal qué cosas podemos hacer y qué no, sin la autorización de todos. Yo tengo montones de anécdotas.
gente que dijo, no, me lo va a autorizar porque tiene todo trucho, y el tipo dice, denúncieme, pero yo no le autorizo nada. A mí misma me pasó hace muchísimos años que le pedí a un vecino divino que vivía en el PH de atrás y me decía, haz lo que quieras, pero yo no firmo nada. Para mí fue un balde de agua, pero bueno, es así, hay gente que no quiere existir, o a veces dice que sí, después los hijos le dicen, no, mamá, ¿cómo vas a firmar eso? Tengo un caso de una mujer que le firmó que hiciera lo que, o sea, no se dio cuenta que decía que así, que podía hacer cualquier cosa, y cuando lo vio hecho, le hizo juicio, porque lo dejaba sin luz, sin nada. En general lo que se hace es firmar sobre planos y estar autorizando algo sobre planos, porque esta mujer, bueno, pidió resarcimiento económico porque le arruinó la unidad a ella. Entonces hay muchísimas anécdotas de muchísimas cosas. Acá en este caso compraron dos departamentos y los reconfiguraron para dejarle a uno un solo dormitorio y el otro dormitorio pasaba a la otra unidad. Esto también necesita autorización de todos los condominios. A veces la gente lo hace y nadie dice nada, nadie se entera, pero no es lo correcto. Y menos, o sea, si uno después los quiere vender por separado, obviamente va a tener que hacer todos los pasos que ahora les voy a decir que. También puede pasar el rubro. Acá este rubro no está en el reglamento. Y no dice en el reglamento que se puede hacer cualquier cosa. Entonces, yo tengo que tener autorización de todos los condóminos para poder habilitar este rubro. Me acuerdo una vez, yo les voy a ir contando anécdotas, pero ustedes van a tener también un montón, seguro. Una gente que quería poner una farmacia, era un departamento y quería transformarlo en un local comercial y poner una farmacia. Y eran pocos propietarios, eran tres o cuatro y tenía que conseguir la autorización de ellos. Había uno, el que el propietario había fallecido y no tenía herederos. No podía hacerlo porque no necesitaba que por reglamento o por autorización especial le autorizaran todos a ese rubro. Hizo un trámite judicial, se lo hizo, y a los 2 años consiguió que un juez firmara como una autorización, o sea, que se le diera un poder a un juez demostrando que no tenía herederos para que le autorizaran a cambiar el rubro, a poner ese rubro. No, imagínense el problema que puede ser esto cuando los que hacen habilitaciones siempre lo primero que preguntan es, ¿está en el reglamento? Porque si no, tienen que tener la autorización de todos. ¿Mm? El cerramiento de balcones, que es lo más común, también. Esto necesita, no se imaginan la cantidad de gente que hace cerramientos de balcones y después los vecinos lo denuncian. No se pueden imaginar. Eh, Están cargando la estructura del balcón con los vidrios, pero además están cambiando la fachada. La fachada es común y la fachada tiene que tener autorización de todos. Eh, en algunos lugares, yo por ejemplo, cuando hago un edificio, si alguien quiere poner rejas, se establece un modelo de rejas para que justamente todas las fachadas sean iguales. Eh, Otra cosa que hay que tener en cuenta es cómo iluminan y ventilan los locales. Fíjense que en esta refacción y ampliación yo estoy construyendo arriba y tengo que cumplir con las tangentes del código urbanístico, con las formas de iluminar y ventilar, porque muchas veces están una habitación, o sea, perdón, que o sea, en general son casas tipo chorizo que cuando construyen arriba tienen que mantenerlo, o sea, lo que ya está en los planos ya está validado, pero lo nuevo tiene que cumplir con el código. Entonces, acá van a tener que cumplir con la tangente o ventilar a patios verticales o lo que sea. Esto es muy importante cuando uno hace una ampliación en un PH, porque tienen que tener en cuenta no solamente la unidad de ustedes, sino la al lado, porque a lo mejor hay un patio mancomunado y ese patio no se puede achicar porque se le quita la iluminación y ventilación al vecino. ¿Mm? Así que también tengan en cuenta eso, que no es en cada terreno se tiene que garantizar iluminación y ventilación,
pero sin perjudicar a las otras unidades. Eh, Puede ser, o sea, no se puede presentar un expediente de permiso o de subsistencia sin tener las obras autorizadas por reglamento o que un escribano dé fe de que son el 100% de los titulares del dominio. Es muy común que que hagan una asamblea y digan, sí, sí, estamos de acuerdo con que se hagan estas obras. No sirve, porque tiene que ser el 100%. Ya les expliqué al principio, en el Código Civil y Comercial dice que cuando es para beneficio de uno de las unidades, tiene que tener la autorización de la totalidad de los propietarios. O sea, siempre tienen que ver que a veces son dos personas, las dos tienen que estar de acuerdo. A veces tienen un usufructo de por vida, el que tiene el usufructo también lo tiene que permitir. Eh, el escribano a veces dice, certifica las firmas y eso no sirve porque lo que tienen que certificar es que son los dueños. Para poder hacerlo, tiene que sacar un informe de dominio por cada unidad y que el que firma delante de él sea el propietario el titular del dominio, de esa unidad. Es un trabajo bastante difícil y bastante, o sea, no solamente los aspectos legales, sino la realidad. A veces, ya les digo, la gente dice, no, yo no tendría problemas, o hay gente que le ha pedido $30.000 para firmar, hay de todo. Entonces esto es muy difícil y por eso es muy complicado meterse a hacer obras en una propiedad horizontal. Todo esto que les estoy diciendo no es solo para capital, porque el Código Civil y Comercial es para todo el país. Entonces esto pasa en cualquier lugar del país. Eso quiero que queden claro porque no es un tema local. Acá les puse una lista. En el 90 de los casos no se puede presentar expediente. O sea, si uno presenta un expediente sin eso, tiene 7 días para admitirlo y antes de los 7 días se lo rechazan porque le falta la autorización del 100% o que el reglamento lo autorice o lo que sea. ¿Mm? Entonces, yo hice una listita de cosas que a mí me parece que, bueno, oposición de algún propietario, ya les conté, gente que ha dicho, denúnciame, pero yo no te firmo nada. Fallecimiento de uno de los titulares. Me acuerdo una vez una reunión de consorcio, estaban todos de acuerdo y había una unidad, una señora mayor que dijo, mi marido se murió y no hice la sucesión. No sirve. O sea, no podía firmar nadie porque no tenía una de las unidades hecho una sucesión. Algunos de los titulares que viven en otro país. Me pasó en uno que era, bueno, obviamente los inquilinos no cuentan, me pasó en uno que la tipa decía que era la dueña y cuando fueron a firmar, el dueño era el ex marido que estaba prófugo, así que imposible que consiga la autorización o porque algún usufructuario no está de acuerdo. Yo tengo el usufructo de por vida de la unidad para que mis hijos no la vendan y yo no quiero que me hagan una construcción en la unidad de al lado. A veces es muy poco razonable, pero es muy común que se oponga por algún otro motivo. Entonces, eh, no se imaginan la cantidad de gente que dice, sí, sí, el vecino está de acuerdo, me lo va a firmar. Pero después cuando el escribano revisa los títulos, resulta que no. Por eso es fundamental, antes de hablar con cualquier propietario, chequear que le pueden firmar los demás. Me ha pasado, una vez me pasó con unos clientes que hicieron, tenían la cocina y el baño al fondo y hicieron la cocina adelante. Y yo les pedí que le pidieran la autorización del 100% a los condóminos y ellos me dijeron, no, no, el administrador está de acuerdo, no hay problema. Después, claro, ellos se separaron y pasa mucho que a lo mejor se pelean, no sé qué, y me llamó el tipo para reclamarme que el consorcio se lo estaba reclamando. Yo le tendría que haber hecho firmar algo para desligarme de cualquier responsabilidad,
En realidad vamos a ver que nosotros no podemos desconocer la ley y entonces directamente no tenemos que hacer nada o decirle, mira, yo te hago un proyecto y vos después arreglate, porque nos estamos metiendo en un problema. Eh, Hay muchas denuncias, o sea, en general salta por problemas de las obras clandestinas por denuncias de los condóminos. A veces son los vecinos y eso es más liviano porque los vecinos no importan tanto para la obra, o sea, cuando uno hace una obra en un PH, todos los condóminos de ese PH son responsables porque mientras esas obras no estén como propias, son comunes. Entonces, cualquier problema que traiga esa obra va a ser problema para todos los condóminos. De hecho, cuando alguien manda una carta de documento, intima a todo el consorcio, porque es así. O sea, hasta que no estén regularizadas es problema para todos. En cambio, cuando es el vecino el que denuncia, yo recuerdo un caso de un vecino que el juez lo convenció al que demorían las obras. Pero en general lo que se hace es el problema general es entre los dos pH, entre las unidades de ese mismo lote. Entonces, hay casos en que tienen que retrotraer las obras, y yo lo he visto varias veces, porque los vecinos los intiman. El gobierno no les va a intimar a demoler, pero sí los vecinos a través de una causa judicial. Pueden llegar a un acuerdo, en general lo que les digo, cuando me acuerdo uno que había techado el patio y entonces me pidió una lista de las cosas que habían hecho sin permiso en todo el edificio, entonces yo le hice toda la lista, uno había cerrado el balcón, el otro había cerrado el lavadero, el otro había no sé qué, entonces el tipo mandó una intimación a todo el consorcio, retrotraer todas las obras de todos y entonces le dijeron, bueno, se terminó la discusión y llegaron a un acuerdo. Otros que llegan a un acuerdo con dinero o conseguir que un juez legitime las obras. A veces, muy pocas veces, yo he escuchado, justamente, no sé si está Silvia Garrido acá, que el otro día me decía que un juez había dicho que como no les afectaba a los demás condóminos, le autorizaran a registrar los planos, entonces fue a procuración, procuración es la escala más alta para dirimir un problema legal, y Procuración le dijo dos veces que no. O sea, no entiendo por qué, porque en general los temas, cuando un juez dice algo, debería ser más importante que lo que diga una norma en ese sentido. DGFICO puede clausurar, pero bueno, hay gente que después sigue trabajando, gente que después tiene multas por violación de clausura, y eso son dos problemas que les sugiero que no tengan y que no se los busquen. Bueno, ese es un plano de propiedad horizontal que nosotros cuando sabemos que es una propiedad horizontal, ya le digo, tenemos plano de MH y tenemos reglamento. Entonces tenemos que actualizar el plano de MH. Primero tenemos que conseguir, obviamente el primer paso es conseguir la autorización del 100% de todos los copropietarios para poder hacer la obra. Después registrar el proyecto, después vieron que ahora hay tres etapas, proyecto, acá en la Ciudad de Buenos Aires, proyecto de permiso de inicio, después hay que solicitar una inspección para que chequee que lo que se hizo corresponde con el plano, y después, cuando está aprobada la tercera o la cuarta inspección, se llama ABO en otros lugares, no sé cómo se llamará, recién ahí se puede modificar el plano en subdivisión. El plano de subdivisión tiene que coincidir con el plano registrado y con el plano de subdivisión registrado, ahí se puede modificar el reglamento de copropiedad. Ojo que, bueno, se requiere mayoría de 2/3 para que se pueda modificar el reglamento de copropiedad. Lo que les conviene siempre, cuando consiguen esta autorización del 100%, es un poder para poder hacer todos los pasos y no tener que volver. Hay gente que tiene el plano registrado, pero después no tiene la autorización para modificar el plano de MH. Entonces, de vuelta tenemos que conseguir la autorización de todos y es un chiste porque a veces algunos, en general no debería haber problema,
no se podía no poner si ya se lo habían autorizado, pero a veces cambian los titulares y el titular nuevo dice, a mí no me dijeron nada, yo no estoy de acuerdo, yo me peleé y no quiero autorizar nada. Entonces siempre traten de cuando hacen esta autorización de darle un poder para modificar todo, hasta incluido el reglamento de copropiedad. Bueno, les decía que hay mucha gente que se cree que por ahí tiene un dúplex, así como en tipo este, que no es un PH y que es una casa, pero no, es un PH y tiene que tener reglamento de copropiedad, administrador. Administrador si posee más de 2 unidades. Si estos en lugar de 2 son 3 dúplex, ahí tendrían que tener un administrador. Si no, con 2, un representante legal, pero no le cambia nada. Después tienen que tener un seguro contra incendio el edificio, tienen que tener matafuegos vigentes, pago de servicios, impuestos, tasas y contribuciones de las partes comunes. Le digo esto porque hay gente que dice, no, el PH no tiene expensas. El PH tendría que tener expensas igual que cualquier edificio en propiedad horizontal. O sea, un edificio con departamentos, por más que estén en pisos diferentes, tienen las mismas obligaciones que un PH tipo casa. ¿Mm? O sea, tienen que tener las mismas cosas. Si no tienen el administrador, bueno, ahora vamos a ver que no es necesario tener un gasto extra. Hay administración ad honorem. Esto lo compartió Valeria del Puerto en el chat y me pareció súper interesante porque cuando son pocos propietarios, en lugar de pagar un administrador, una de las personas hace administrador, no cobra, se tienen que inscribir igual, y hacer todo lo que pide el gobierno de la ciudad, en la ciudad de Buenos Aires. No sé en otros lugares si hay una posibilidad similar, pero se puede subsanar con esto. Pero sepan que tiene que haber un administrador. Tienen que presentar una declaración jurada, tienen que inscribirse, bueno, en el registro público de administradores. Todo eso lo pueden ver en la página del gobierno de la ciudad. Se llaman administradores voluntarios, googleenlo si no con ese dato. Eh, bueno, esto es como un ojo que si ustedes hacen una obra y es en propiedad horizontal y el cliente le dice, no, yo hagámosla igual, aunque sin la autorización de los demás, se están comiendo un problema porque ustedes como profesionales tienen la obligación de observar las normas administrativas. En este caso, tenían que pedir un permiso y si se hace la obra sin cumplir con estas normas administrativas, ustedes son responsables igual. Esto es para la ciudad de Buenos Aires específicamente. Apareció con la última modificación del Código Urbanístico, el tejido carpeta, que es una definición que habla, por ejemplo, cuando en realidad se hizo porque hay un porcentaje muy alto de PH tipo casa en toda la ciudad que ocupan el pulmón de manzana. Fíjense, esta línea azul es la línea de frente interno, ocupan el pulmón de manzana y no pueden ampliar nada. El de adelante, el que compró adelante puede, y los de atrás nada. Entonces, lo que se hizo es inventar un tejido carpeta que lo que hace es poder pedir autorizaciones. Acuérdense que si yo amplío, tengo que verificar que no le tape la iluminación y ventilación de los locales de abajo al vecino. Por eso, bueno, tiene que cumplir con un par de requisitos. Tiene que ser ocupación en la totalidad de la parcela con un mínimo del 60%. Y ellos lo llaman sucesión de viviendas de baja altura comunicadas por medio de pasillos o escaleras y dispuestas de forma intercalada entre lo construido y las áreas libres o patios. Y dice generalmente afectadas a pH. No es que tengan obligación de estar afectadas a pH, pero, o sea, si son varias, si se ve que son varias viviendas, ya sirve, aunque no estén afectadas a pH, como para considerarlas tejido carpeta. ¿Qué posibilidades tienen? Pueden ampliar
si es para mejorar las condiciones sociales y ambientales. Obviamente, si yo agrego un dormitorio, voy a mejorar las condiciones sociales y ambientales de ese pH. Se permite ampliar hasta 100 metros en cada unidad habitacional y con una altura máxima de 9 metros. Esto, ya les digo, se hizo especialmente en este último código para poder permitir ampliación en propiedad horizontal a la cantidad de pH que hay en toda la ciudad. Y es solo para la ciudad de Buenos Aires. No sirve para regularizar hechos existentes. Hay gente que dice, ay, bueno, voy a presentarlo como un permiso. Bueno, si ellos no se enteran de que es un permiso, podría ser, pero no se puede regularizar como tejido carpeta, sino solo pedir el permiso. Me imagino que irá a planeamiento. Yo todavía no presenté nada, no sé si alguien tiene experiencia, después la puede contar, pero bueno, en principio no sirve para regularizar hechos existentes. Y bueno, esto es lo que les decía al principio, que también genera muchos problemas, son las vistas. El tema de las vistas, que yo tengo que guardar una distancia mínima que establece el Código Civil y Comercial, eso en todo el mundo, en todo el país, de una distancia o tener un elemento opaco que me impida la vista al vecino, salvo que haya una ley local que disponga otras dimensiones. Ustedes van a ver que, por ejemplo, en los clubes de campo es muy común que se divida con setos o que no tengan divisiones, porque hay alguna ley local que admite que se establezcan otras cosas. Y mismo pasa con el código de edificación. Ahora lo vamos a ver, porque acá dice que, bueno, no se permiten ni vistas de frente a menos de 3 metros, ni laterales a menos de 60 centímetros. Esto sobre el frente no cuenta porque no es un privado, sino que es la calle, es la vía pública, pero en el contrafrente incluso hay mucha gente que pone balcones, o sea, en realidad todos ponemos balcones y no le ponemos pantalla. Y el Código Civil dice que acá tenemos que tener una pantalla para no ver al vecino directamente, de 1,80 m. Acá yo puse un ejemplo, el otro día me preguntaron, miren, fíjense qué raro, es una persona que va a comprar este departamento y me consultó, tiene un patio común y acá no cumple con ninguna vista porque él tiene todas las ventanas que da a lugares comunes y cuando las ventanas dan a lugares comunes tengo que cumplir con eh, vamos a ver que van a pedir una pantalla opaca de 1,60 m entre unidades o de 1,80 m entre un terreno y otro. Cuando nosotros tenemos, en los balcones también es 1,80 m. Y cuando tenemos una terraza, tenemos obligación de poner 1,80 m hacia los vecinos con un elemento opaco y 1,60 m entre unidades. Perdón, entre unidades es optativo. Eh, Me acuerdo que me objetaron que los balcones en este edificio no tenían divisiones o eran unas divisiones muy livianitas, y yo les dije que era optativo y bueno, pues funcionó. En la planta baja sí es obligatorio 3 metros porque el Código Civil establece un cerramiento forzoso hasta los 3 metros, pero por encima de la planta baja tengo que tener esa privacidad entre edificios para que no yo vea directamente a un vecino. Acá en los costados, obviamente, voy a tener 60 centímetros y lo voy a ver, pero no es tan directo. Cuando en los patios pasa lo mismo. Si yo tengo divisiones, eh, voy a tener una altura mínima de 1,60. Esto lo querían poner 1,80 y les quedó mal en el código. Entonces, entre unidades puede ser 1,60, pero con los vecinos tiene que ser 1,80. Entonces, en este caso que estábamos viendo, fíjense que esta persona tendría que tener ventanales de 1,80 m, porque si el de esta unidad se le ocurre ir al patio común, porque puede ir tranquilamente, no tiene ninguna imposibilidad, eh, estaría viéndolo directamente. Ustedes vieron que cuando presentamos un proyecto de departamentos y desde los lugares comunes siempre tenemos que prever esa vista entre
la unidad y el común o entre unidades para tener un poco de privacidad. Esto por suerte arreglaron para que esta persona compre este patio y le sea a cambio otra cosa, porque si no, no, o sea, no tendría ninguna privacidad. Ese es el objetivo, ¿no? De este artículo del Código Civil. Eh, bueno, les decía, acá en la Ciudad de Buenos Aires, como admiten que cada lugar tenga una norma particular, pusieron 1,60, entre 1,63 metros, y bueno, esto, perdón, esto no lo taché, pero ahora el CUR aclara que es 1,20 m, digo 1,80 m entre un terreno y otro. Y con respecto a las medianeras, que es otra cosa, no es lo mismo que las vistas al lindero, sino que son luces en las medianeras. También dice, excepto que una ley local disponga otras dimensiones, en el muro del lindero no pueden tenerse luces a menos de 1,80 m. ¿Qué es lo que decía el código de edificación nuestro de la Ciudad de Buenos Aires hasta hace poco? Pero eso cambió. Bueno, dice esto que no se aplican si la visión está impedida por elementos fijos no transparentes. Esto cambió en el código de edificación y ahora tenemos en las medianeras, podemos hacer a partir de 1,30 m, fijas obviamente, no se pueden de abrir, eh, de paños semitransparentes, y a partir del 1,80 m pueden ser paños transparentes. Hay gente que dice, no, pero yo veo medianeras llenas de ventanas. Bueno, las ventanas que abren pueden hacérselas cerrar cualquiera. Si uno cumple con estos requisitos, el vecino no se puede oponer. Lo único que puede pasar es que el vecino le construya y se lo tape. Está en su derecho. Pero lo que sí tiene obligación de hacerle cumplir es cuando son ventanas de abrir o no cumplen con estas alturas. Sí, siempre que esté por encima de los 3 metros al nivel del piso del lindero. Me iban a mandar un plano, no me lo mandaron, que dijo que el vecino no le dejaba subir al techo porque él tenía la ventana por encima del techo. O sea, eh, a ver si se entiende así. El tipo tenía un techo y el vecino tenía una ventana acá. Entonces, no quería que el tipo accediera uy, se me disparó, perdón. No quería que accediera a esta azotea porque si no, él no iba a tener privacidad en esta ventana. Y la verdad es que esto es un techo, si es un techo en el plano de subdivisión, no es una azotea propia. Entonces, si tiene acceso con una escalera es propia, pero si no tiene ningún acceso es común. Y entonces el tipo estaba en su derecho en reclamarle que no la use porque es un techo común y va a perder privacidad si el tipo se hace una escalera para entrar. Bueno, hasta acá llegamos con las, con todos los temas que más o menos pensé que podían ser importantes para que tengan en cuenta, y ahora sí, si quieren podemos, si pueden hacer ronda de preguntas. Hay eh, varias preguntas en el chat que si querés te voy bueno. leyendo, ¿Querés así preguntar, querés leerlas vos? Y después, sí, te voy preguntando y vos les vas contestando perfecto. a Sí, las sí. chicas. Acá está Graciela Forastier, que te pregunta, ¿cómo se pide autorización a los copropietarios? ¿Qué documento? Generalmente se hace una nota donde todos dan autorización. Yo les digo lo que se hace generalmente, pero cada escribano tiene su técnica. Eh, y el escribano después hace una escritura pública en donde dice que todos estos que firmaron son el 100%. Es muy importante esto de la escritura pública porque es lo que el escribano entiende que tiene que hacer. A veces cuando es certificación de firmas no es escritura pública y no sirve. ¿Puedo hacer una pregunta más? Sí. En un departamento vi que agregaron un par de tabiques para dividirlo y alquilar 2 departamentos en lugar de uno. Entonces, cuando los vecinos reclamaron,
no sé, bueno, los propietarios, parece que como el departamento está en sucesión, son tres propietarios y entonces no saben cómo actuar en ese caso y ni siquiera saben si Pero corresponde o ellos, no esa perdón, división. ¿agregaron alguna entrada común o el departamento tenía dos entradas? No, es una entrada y solo tabicaron dentro. Ah, bueno, De son mo- divisiones internas y no afectan la estructura, no necesitan la autorización de todos. y respecto de esto que no ilumina ni ventila y el uso que no están de acuerdo, no pueden hacer nada. Lo que pasa es que el uso, si es para vivir, no deberían prohibírselo, ¿no? Está bien. Como Porque que Deberían, no alquilar encontraban un cuartos recurso. en una casa. Sería como alquilar dos cuartos en una misma casa. claro, sí, sí. Está bien. Como hay más propietarios que circulan, bueno, nada, ya creo que quedó claro, no te voy a alargar el tiempo cuando no hace No, falta, pero está gracias. bien que veamos casos así particulares para ver Porque qué uno no se opción. imagina que pueden existir estos tipos de casos, o sea, Claro, está bien. pero es como dice Claudia, alquilan cuartos y nadie se los puede prohibir. Ni siquiera una reunión de asamblea donde los copropietarios se ponen en contra de eso. Y no, porque fíjense, acuérdense de la pirámide normativa. Entonces, tiene que haber algo que contradiga alguna ley o algo para poder ejercer sobre eso. Si no, la persona esta tiene todo el derecho de usar su propiedad. Que Está se lea bien, en todo el Código Civil y que se fijen si hay algo que vulnera. Pero si no, no tendrían problemas, salvo que en el reglamento se especifique. ¿Mm? está bien. Bueno, muchas gracias. No, no. Hay otra pregunta de Ana Laura Viren. ¿Qué significa cuando figura terraza común de uso exclusivo? ¿La Ah, reparación la pagan todos? sí. Esto de común de uso exclusivo, el otro día me estaba comentando un escribano, porque yo hace rato que no lo veo, y parece ser que ya no corre más eso, pero en muchos planos viejos tenemos como común de uso exclusivo. Si es común, o sea, van a tener que hacer la reparación entre todos. De todas maneras, pasa que en el último piso, la terraza, salvo que la persona de la unidad haya hecho un trabajo y se tenga que hacer cargo del problema. Si hay una humedad en el piso, en el último piso, se tienen que hacer cargo todos, porque la terraza es de todos, ¿eh? Más allá. Pero esta figura de común de uso exclusivo no existe más ahora, ¿eh? Pero era muy común antes, por ejemplo, el que tenía el techo del garage, te quedaba con todo el patio y era común de uso exclusivo. Pero ahora es propio o común, no hay algo intermedio. A veces no figuraban así los balcones también, Magdalena. Puede ser, Esta idea. pero justo es eso, me comentó este escribano que ya no existía más. Pero ya les digo, igual si hay un problema, alguna filtración o algo en un lugar común, se tienen que hacer cargo todos en común. O sea, si hay una pérdida en un baño, salvo que el propietario haya hecho algún trabajo que haya generado ese problema, el problema lo tienen que pagar entre todos. ¿Eh? Eh, Claro. mi, mi pareja Vos, se... perdone, vos decís, por ejemplo, los caños dentro de un baño de un departamento, los caños que están embutidos en las Los paredes caños que están divisorias. embutidos en la losa son El comunes. pleno es común. Sí, sí, Claro. pero también en las paredes, En porque las eso, paredes sí, los plenos son comunes. Sí. no, yo decía más que nada, porque en determinados reglamentos a veces no aclara si el recorrido particular de cada baño son... Interno Pero, de pero eso. si están en paredes propias, son propios, pero si están en paredes comunes que dividen departamentos o lugares comunes, son comunes. ¿Eh? Mi pareja se compró una planta baja que, en un edificio antiguo que tenía un patio de uso común y la inmobiliaria se lo vendió como si fuese parte de su propiedad. Hubo todo un lío bárbaro porque la inmobiliaria lo puso como metro cuadrado, después la escritura no aparece como metro Claro, de él. Y claro. después cuando llegó estaba construida esa media parte del patio de uso común. Y bueno, él quiso hacer una modificación y nada, se tuvo que hacer una asamblea, se dijo que sí.
Sí, pero Y con la asamblea que no correspondería sí, lo porque que tendría recién que no ser. tiene nada que ver. Claro, Así que es bueno saberlo, sí, porque ellos sí. nos habían Por dicho eso, que sí, que ya estaba con asamblea, claro. ya, Sí, hay ya mucha era gente de él. que cree que con la asamblea ya está. Ojo con Ok, eso. Para perfecto. un caso de uso común, yo por ejemplo estoy presentando ahora una gente que quiere techar el patio para agrandar las cocheras. Como la zona permite basamento, no tiene ningún problema. Pero claro, justamente este escribano decía, pero el resto de las cocheras son propias porque tiene que ser para beneficio común de la ampliación está en las cocheras. Si no, necesitan el 100%. Si no, o sea, si es para beneficio común, puede ser mayoría. Mm. Y en este caso, bueno, teníamos que averiguar en el reglamento de copropiedad o en el plan de MH de qué calidad tenían esas cocheras, si eran propias o comunes. Yo entiendo que eran comunes, entonces se amplía la zona común y si es en beneficio de todos. ¿eh? Pero hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Claro. Bueno, acá hay otra pregunta de Graciela, que pregunta si en departamentos se puede construir o sumar tabiques divisorios no portantes para lograr más ambiente. Creo que ya lo preguntaste, Es lo ¿no? mismo que le pasó a... sí. Sí, es lo que ya preguntó. Lo que está, Si Vicky no Viloch, cargan la estructura, no hay problema. ¿no? Vicky Viloch pregunta, ¿lo que está validado en los planos puede cambiar el uso? ¿Pasar de habitaciones a estar, por ejemplo? Sí, es de dormitorio a estar sería. Sí, sí, eso en realidad el problema es cuando es un uso que no está autorizado en el reglamento. ¿eh? Pero es muy importante ver en los planos, por eso me hace acordar que esta gente que me dijo, que les comenté del techo, que el tipo no le dejaba subir a la terraza porque decía que era un techo, es muy importante fijarse en los planos, porque a veces hay ventanas raras, como esa que yo les mostré, que la ventana da a un jardín común. Hay que tener mucho cuidado y mirar muy bien el plano cuando uno va a comprar para saber qué condiciones tiene. A veces se encuentran con que hay una ventana en el pasillo que no está a la altura que tendría que estar, pero está en el plano de subdivisión y entonces ya está validada. La única Sí. forma de modificarla es presentar un plano de modificación de MH. Perdón, no, yo te pregunto porque alguna vez quise regularizar un pH y con un patio muy chiquito y me dijeron, no, lo que pasa es que si cambias el uso, como le sumamos una planta alta, que no tapaba como el patio y eso, pero me dijeron si cambias el dormitorio, figura como cuarto en el plano de subdivisión, cuarto, no dormitorio y lo haces living, como que no podés cambiarle el uso o tenés Vos que me pagar estás más. preguntando un tema de código de edificación, Sí, porque igual vos me estás diciendo que ampliaban algo arriba, sí, ¿no? Eso sí o sí sí, necesita la autorización de todos. sí, De todas sí, maneras, cuando vos cambiás, o sea, el código de edificación de la Ciudad de Buenos Aires, tiene en cuenta que si vos mantenés antes los dormitorios eran de primera categoría, ahora son de tercera, pero si vos tenías un local de primera categoría y mantenías la categoría del local, no importaba que el patio cumpliera o no. Entonces, si vos tenías en general se llamaban habitaciones, podía ser un living o podía ser un dormitorio, sí. y eso, si vos no lo cambiás, o dividís en dos, igual sigue cumpliendo porque en el plano original ya estaba. Lo que Sí. pasa es que si vos tenías una cocina y la transformás en un local de primera, ahí sí no, tendrías que hacer. No, claro, sí. ¿no? Bien. Bueno, gracias. No, por favor. Paula, lo que Graciela creo que ya está contestado lo de la ventilación y eso. De Paula Pavicic pregunta si es posible ampliar un pH preexistente en pulmón, o sea, en Sí, el es patio. lo que hablé del tejido carpeta, justamente el tejido carpeta que se inventó con la última modificación del código fue porque hay mucha gente que se desayuna, que compró el pH, el último pH del terreno y después no puede ampliarlo porque está en el pulmón. O sea,
El código ahora es mucho más restrictivo, el pulmón de manzana antes eran los tercios en las zonas residenciales y ahora son los cuartos. Entonces se inventó este tejido carpeta para que no nos pase eso, ¿no? Que por comprar el último estemos castigados. Entonces, eh, si cumple con el tejido carpeta, fíjate Paula, después si no, chequea que ahí yo les puse las condiciones que tienen que cumplir para poder ampliar dentro del pulmón. ¿Mm? Bueno, bueno, Hago una sí, pregunta de este dato, perdón. Yo justo compré un PH que está en esa situación y está en obra y no está declarada la obra. ¿Eventualmente hay posibilidad de regularizar eso o queda para No, eso siempre, ya se los aclaré que no se puede regularizar. Vos podés pedir o sea, queda permiso, siempre pero legal? no regularizarlo. Te conviene, yo te recomendaría para todo, pedí permiso si conseguís el 100% de los vecinos, de los condóminos, y presentarlo, porque regularización no se permite en el tejido carpeta, pero sí se permite como un permiso. ¿Eh? Ok, gracias. No. eh, y acá otra pregunta. ¿Hacer una parrilla en el patio propio es viable o no? Mm. Es Perdón, si pregunto son yo que no. preguntas muy Sigue, útiles. Granceli, Me Granceli. pasó de preguntar en de Jefico qué onda con las parrillas. Vieron que ahora las parrillas por encima del plano límite no las permiten, espacio urbano no las permite. Yo siempre consideré que la parrilla no es una construcción civil. De hecho, Sí, uno puede comprar una parrilla esa que con los premoldeada, carritos. Sí. claro, y la agrega y listo. Pero el otro día me mandaron una foto de una parrilla que era toda una construcción que iba hasta arriba y bueno, y los conductos y yo qué sé. Entonces, habría que ver qué tipo de parrilla, porque en realidad para mí no debería ser una construcción civil, no debería considerarse ni pedir autorización para eso, pero es una opinión personal, porque por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires las parrillas las consideran construcción y tenés que dibujarlas en el plano. Sí, perdón, yo lo pregunté, no puedo poner la imagen, no sé por qué no me deja, eh, Deberías poder pero ¿me compartir. escuchan? Sí, pero Sí, te escuchamos. Sí. la imagen La tuya. Sí, camarita. sí, No, sí. no La puedes ver imagen la camarita. mía, sí, no me funciona, no sé qué está pasando. Sí. Eh, te voy a decir el caso, es el típico PH que tiene un ingreso particular, la vivienda de arriba, y después entran a varias viviendas debajo por un pasillo. Mm, Y a este pasillo hay patios para las unidades. Y entonces una persona de planta baja construyó una parrilla en material, con conducto y todo, que sale a los cuatro vientos, pero le tapa la ventana a la persona de arriba. Ah, qué felicidad. No, Sí, eso entonces es lo que no puede ser. iban a protestar, pero como ellos también tienen cosas que no están muy en regla, son esas cosas de decir, bueno, negociemos. Pero yo Claro, eso entiendo que es no lo lo debería que yo les hacer. digo, que a veces hay que tratar de ponerse de acuerdo, porque es la única posibilidad, ¿no? Claro. Bueno, gracias. ¿No? Claro, qué difícil. Bueno, acá Gabriela Antenson pregunta, por lo que entendí, si quiero demoler tabiques internos y modificar distribución dentro de la unidad sin riesgo estructural, ¿tengo que pedir permiso a los vecinos? No, si no estoy debilitando la estructura y son paredes de tabiques interiores, no estructurales, salvo que sean modificación de las instalaciones, porque cuando cambian a veces del lugar la cocina o el baño o agregan un baño, eso ya sí necesita autorización de los condóminos. Pero si es, qué sé yo, lo más típico es el PH, que son dos habitaciones y hago un living comedor grande. Esta es la más típica y eso no tengo que pedirle permiso. Incluso ahora el aviso de obra en la Ciudad de Buenos Aires lo consideran, o sea, incluyen esta posibilidad de demoler tabiques sin tener que pedir permiso, porque hay obras que en realidad son modificaciones. Yo me acuerdo de haber presentado una modificación para tirar abajo una cocina y hacer porque el lavadero estaba afuera, sí, estaba afuera. Entonces tiraron abajo la pared de la cocina e hicieron toda una cocina lavadero grande. Me acuerdo que los vecinos lo denunciaron.
Y yo le demostré que para eso no necesitaban la autorización de los condóminos. El tipo presentó un permiso de obra, se lo registraron y el tipo lo hizo. ¿Mm? Buenísimo, gracias, Magdalena. No, está bien. Eh, bueno, Vicky, acá hace otra pregunta, Viloch, que preguntó hace un rato. Otra consulta. Si hay una vecina que denuncia una unidad funcional, ¿las demás también se ven afectadas en la denuncia? Sí, es todo un tema de todo de todo el Sí, consorcio. Yo les perdón, decía, lo dijiste. Lo mm, pregunté Ah, antes ah, de que porque digas que era de todos. porque afecta a todos, cualquier obra que se haga sin permiso afecta a todo el consorcio. Pero eso me hace gracia porque me acuerdo de un tipo que hizo una obra en su PH y él hablaba de las brujas porque eran justo 3 o 4 vecinas mujeres que la habían denunciado y cuando fue el inspector intimó a todas porque todas tenían construcciones no reglamentarias. Así claro, que se tuvieron que poner de acuerdo sí o sí. eso estuvo bueno. Sí. Eh, bueno, una pregunta de Paula Lavarello. Pregunta, ¿se puede cambiar el reglamento de copropiedad para convertir una unidad en 3 unidades? Sí, sí, el reglamento, según el Código Civil, necesita las 2/3 partes para modificarlo. Yo no sé mucho de eso, pero si están de acuerdo, se podría. Lo mismo que para transformarlo necesita un plano, porque acuérdense que el plano de subdivisión tiene que coincidir con la realidad, con la obra, entonces hay que presentar un permiso de obra, que lo inspeccionen y digan que es así. Y después de todo eso, se modifica el plano de subdivisión en propiedad horizontal. Eh, y ahí, después del plano de subdivisión, se modifica el reglamento de copropiedad. Tiene que hacer todos esos pasos. Bueno, Perdón, una consulta sobre sí. eso. Si se hiciera esta subdivisión, ya no está permitido, ¿no? Un segundo piso por escalera en Capital, ¿no? No, eso sí es un tema de código de edificación que obliga a que haya ascensor. O sea, hasta el primer piso Ok, podés no tener ascensor, pero tenés que dejar el espacio. Y segundo ujú, piso por escalera no se permite. ok, gracias. Bueno, eh, acá estamos. De Paula Pavicic. En caso de colocar vidrios esmerilados, ¿es posible reducir la distancia con vistas al lindero? Sí, claro, justamente cuando uno tiene menos de 3 metros puede poner vidrios fijos, esmerilados. Tienen que ser fijos porque si yo abro estoy en la misma. Entonces, muchas veces lo que hacemos es poner carpinterías que hasta el 1,60 m son fijas y a partir del 1,60 m se pueden abrir, siempre que no sean medianeras. Bueno. Otra consulta de María Tiefer. Si tengo una galería semicubierta preexistente sobre planta baja que invade un patio de 4 metros, o sea, una galería semicubierta preexistente sobre planta baja que invade un patio de 4 metros, y voy a ampliar en el primer piso respetando la tangente reglamentaria, apoyándome sobre el muro de planta baja. ¿Es necesario demoler el alero preexistente? No, eso es lo que yo les conté. La otra vez me objetaron de Geyur que tenía que demoler, me parece una tontería, porque cuando uno ya tiene validado una iluminación y ventilación con un código anterior, no tiene que retrotraer. Entonces, Ah, lo que ya ok. está, está. Lo que uno agrega, sí tiene que cumplir con, Ah, bueno, perfecto. las condiciones. ¿Mm? Genial. Gracias. Bueno, muchos comentarios muy interesantes, todos muy contentas. Acá hay otra pregunta de Paula. ¿Hay antecedentes acerca de alquiler de departamentos por Airbnb en edificios donde se permite uso residencial? ¿Será necesario hacer aprobar por asamblea o cambiar el reglamento para admitir ese uso? Yo creo que
porque es como un uso residencial. Hay muchos edificios que alquilan y no está tan regulado el Airbnb para que digan, no, tiene que tener un reglamento que los autorice. Entonces, mismo hay gente que ni se entera de que uno está alquilando por Airbnb. ¿Mm? Ángeles Giusti, ¿se puede intimar a un copropietario a retirar un jardín con volumen de tierra sobre losa de una terraza propia en contrafrente que genera filtraciones que afectan a la estructura y el piso inferior con y al piso inferior con cocheras comunes? Se puede intimar a que lo resuelva. Después, cómo lo resuelve es otro tema. Pero es lo que yo les decía, cuando hay una filtración y no es por obras de que hizo la persona, es común, pero en este caso se supone que el responsable es la persona que hizo el jardín, ¿no es cierto? Hola, hola, Entonces, sí, ¿puedo hacer una consulta? sí. Gracias por la respuesta. El jardín no era original, esta persona lo hizo no como se debe hacer una terraza verde, digamos, sino como se le ocurrió, ¿no? Mm. Eh, bueno, ese es el comentario. Y además la consulta es, en el reglamento de copropiedad habla de que no se pueden modificar la estética sin autorización. ¿El contrafrente cuenta como estética, digamos, no, solo el frente? No te escuché, perdón. ¿La estética de qué cosa no se puede modificar? No se puede modificar la fachada, no puedes cambiarle el Ah, color, no podés. sí, Ese pero mismo criterio ¿ese cuenta para. jardín modifica la fachada? No, no, está en el contrafrente. Por eso pregunto si lo que cuenta para la fachada vale también para lo que es el No, no, la contrafrente. No. fachada, no, porque incluso vos podés agregar ventanas en contrafrente y no tenés que presentar planos. Ok, ok, Pero ok. el O tema sea es que no ese, tiene que se está ninguna obligación de generando, retirar el jardín, en principio. no sé si es retirarlo, pero sí solucionar el problema que genera. ¿Mm? Ok. Muchísimas gracias. No, no. Acá Claudia Martínez pregunta, cuando hay una denuncia en el gobierno de la ciudad y dicen que cobrarán multa por superficie agregada, la cobran una sola vez, porque regularizar no se puede porque es difícil obtener la autorización al 100%. Hay muchas ampliaciones en contravención en el edificio, pero solo una fue denunciada. Eh, Entonces, no es que cobran, porque cobran cuando uno regulariza, paga por metro cuadrado. Lo que está hablando son multas que cobran claro. cuando hay denuncias. En realidad, yo conozco gente que ha tenido denuncias y nunca pagó una multa, o gente que va y habla con el controlador y le dice que lo perdona porque no sé qué. Se manejan de diferentes maneras eso. Pero si es la única que denunciaron, bueno, es lo que yo les decía, este tipo que techó el patio y empezó a denunciar a todo el mundo, le dijeron, bueno, bueno, basta, quédate con el patio techado, porque Claro, si no, están todos en la misma, claro. ¿no? Sí. Gracias, Magdalena. Ya te había consultado, te agradezco. Soy yo No. la que había hecho la pregunta, Claudia. Gracias. Silvina, a todos, en un dúplex en Olivos de unos conocidos, pasó que vendieron el dúplex vecino y comenzaron las obras. Esos dos dúplex comparten la conexión de salida del cloacal, pero el acceso a la cámara de inspección está en el dúplex vecino. Y en las obras que cambiaron toda la cañería, anularon el ramal que conecta con el dúplex de mis amigos, por lo cual dejaron de desagotar las cañerías. En el momento de reclamar, los arquitectos que llevaban la obra del dúplex vecino le respondieron que tenían que hacer su propia conexión y salida al cloacal. Eso, ¿Esto puede perdón, ser porque si así? una cosa es que sean dúplex en terrenos independientes, si son comunes, si son en el mismo terreno, son comunes y tienen que respetarse. Sí, Claro, hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Hola. Bueno, tal cual. O sea, me acabo de enterar hoy que se les llenó la casa de todo. claro. Claro. Y entonces les comentaba que no, que tenían que hacer su propia salida del cloacal. Raro.
porque, o Si sea, son, no, si es deberían un mantener. pH, si es un pH, vieron que la mayoría de los pHs tienen la cloaca en el pasillo. En Claro, este estos caso son es duplex. raro que pase por debajo de una unidad. Generalmente se trata de evitar. Yo la otra vez hice una cañería de gas que pasaba por la unidad y me dijeron, no, eso después es un problema. Y la verdad es que es Claro, un problema, pero perdón, decime. la cámara de inspección está como en la salida, en lo que salía del guardacoche, digamos, Claro, que se ve, es como que la entrada se ve abierta, ¿no? claro. Pero yo creo que les deberían mantener el ramal, no tener que Sí, hacer uno claro, si es nuevo. un pH, sí. A mí me pasó me pareció, yo nunca lo pude demostrar, que la vecina mía, a veces cuando las casas son viejas, tienen parientes y usan una sola salida y lo que sea, que fueran dos terrenos conectados, ahí sí tienen obligación de hacer cada uno su salida, pero si es un pH, no. Si es un Claro, pH, claro, tienen un que dúplex respetarlo. funcionaría como un pH, por lo que habías comentado al principio, entré un poquito más tarde. Porque estos dúplex es un lote dividido dos, Claro, sí, sí, es un pH. un pH, perfecto. Bueno, gracias. Y después Bueno, había otra pregunta que hice después, cuando hablabas del tema del, perdón, que así ya anulo sí. una. Cuando hablabas de que por segunda planta por escalera no se permite, en los edificios existentes, En si la hay ciudad que de Buenos Aires, reformarlos, no sé en Vicente López, ¿eh? no, en Buenos Aires, o sea, en Claro, Capital, el de 3 plantas por escalera es en Capital. sí. Y es de un solo propietario el edificio, pero lo quiere reformar para alquilar. Si en los planos ya son unidades diferentes, no hay problema. Ok, o sea, son unidades diferentes y no hay espacio para colocar un ascensor. Un ascensor, claro. Incluso yo estoy haciendo una ampliación y la planta baja es imposible meter un hueco de ascensor. Estoy solicitando excepción para hacer 2 unidades arriba, porque no, por más que quiera ampliar y pueda, no puedo tener un hueco de ascensor porque abajo hay construcciones. Claro. Bueno, esto el ojo de la escalera, por ejemplo, que era el único lugar que podía haber sido, no da. Tiene Claro. 40 centímetros, o sea, no. No, claro, claro. Imposible. Yo entiendo Bueno, que te pueden autorizar, sobre todo además que, ya te digo, si tiene un plano en donde ya son varias, distinto es si vos tenés una casa y la querés dividir en unidades funcionales. Pero si ya en el plano figuran como distintas viviendas, aunque no esté dividido en propiedad horizontal, lo único que haces es modificar algo que ya estaba legalizado. ¿Mm? ok, ok. Mi idea es, son departamentos de 3 ambientes y yo Mm. quería dividirlos y hacer 2 de 2 ambientes o un monoambiente y Claro, uno de dos. como el Porque es más plano que yo fácil, les yo pensaba más mostré, fácil. el que les Mm, mostré de que agregaban baños para poder hacer más departamentos. claro. Bueno, gracias. No, por favor. Bueno, bárbaro. Eh, bueno, Ada dice que se desalentó de hacer un pH. Dice, acá hay otra pregunta. Una vez realizada la modificación con la aceptación de los vecinos, ¿cuál es el plazo para regularizar los planos de esa unidad? Y si no se presentan los planos, ¿qué consecuencia tiene? El tema es que la autorización que hacen los vecinos tiene un plazo. Mm, Eh, yo no sé si está estipulado, pero una vez me dijeron que más de 2 años es como que caduca o pasa por ahí que cambia uno de los propietarios y el propietario que compra no autoriza. Yo claro, recomiendo que si la tienen, lo más valioso es esta autorización del 100%. Entonces yo claro, recomiendo que presenten o permiso o regularización, pero que validen esa autorización de alguna manera para no tener un problema más adelante. ¿Eh? bárbaro. Gracias, Magdalena. Soy yo la que pregunté, No, Gladys. ¿qué va? ¿Cómo estás? Por eso Gracias. Sí. Hola, Dice, hola. otra consulta. ¿Podés repetir lo del administrador propietario? ¿Cómo se efectiviza? Eso lo había dicho Valeria, que hay un administrador voluntario y yo lo busqué y efectivamente cuando uno se empadrona puede ser voluntario, que es
tiene que ser propietario y no tiene que cobrar honorarios. Entonces, es una forma de ahorrar gastos en PH chico, ¿no? Claro, Obviamente, si son muchas unidades, salvo que el propietario tenga vocación, es un lío. claro. Acá hay otra pregunta que un poco la contaste, pero que un caso especial. Dice que si segundo pisa por escalera, no se permite en construcción nueva, ¿no? Pregunta Silvina. Porque tengo que reformar un edificio que tiene planta baja con local y 3 pisos por escalera, los cuales quieren reformar todo el edificio del mismo propietario. ¿Podría reformar pidiendo aviso de obra? Sí, lo que pasa es que cuando uno modifica unidades, le conviene tenerlo bien de acuerdo a planos para después tener la posibilidad, aunque no lo necesite, poder dividir en propiedad horizontal. Si uno hace toda la reforma con un aviso de obra, no tiene planos. La gente me dice, sí, sí, no, necesito los planos porque después quiero subdividir. Es fundamental, porque para subdividir los planos de MH tienen que coincidir con la realidad y para eso tenemos que tener un plano que coincida con la realidad, un plano de obra. ¿Mm? Ok, perfecto. O sea que es más que un aviso de obra, necesita el permiso y la Claro, un aviso de obra aprobación. no te sirve para después subdividir. Claro. Bueno, no hay más preguntas, por lo menos en el chat. No sé si quedó alguna pregunta, chicas, que le quieren hacer a Magda. Si no, damos por terminado. Oh, Todas te perdón, agradecen muchísimo. ¿puedes? Hola, Claudia. Hola. ¿Puedo hacer una última consulta? No quería interrumpir. Soy Sí, Ok, Andrea. sí, dale, Sí, dale. hola Magda, perdona, sí, y no quiero interrumpirte más y la verdad excelente, te felicito por todas tus respuestas, despejaron muchísimas dudas. Bueno, dale. Tengo una situación de una obra de propiedad horizontal, se ejecutó con el código viejo y bueno, demoraron en presentar el plano conforme a obra porque era una organización social que tenía inconvenientes internos. Para solicitar el plano, el Labo 4, lo solicitan ahora para poder hacer el conforme y se presenta el inspector de la DGFICO. En ese momento se aprobó, tiene planta baja y 3 pisos con espacio para ascensor y resulta que lo que le observa el verificador es que tiene que materializar el espacio para el ascensor en hormigón, cuando es una obra terminada en el No, año eso, bueno, igual 2010. estamos hablando no de pH, sino de código de edificación o de urbanismo. El inspector tiene que dar fe de que el plano coincide con la realidad. El espacio para el Sí, ascensor es un espacio, no necesita tener paredes. Es un desconocimiento por parte del inspector, pero lo que tiene que contestarles es decir, el deber del inspector es chequear que el plano coincide con la obra. Entonces el tipo tiene que ir y decir, sí, hay un espacio, hay un aire que sirve para poner ascensor el día de mañana, nada más. Pero eso es pero una ridiculez que pida un plano, que pida un tabique de hormigón cuando en el plano no está. ¿Mm? exacto. Bueno, no, está bien, entonces quería despejar eso, Sí, lo sí. suponía. Pero lo que pasa es que bueno, está bien, tenemos que hacer algún descargo de algún tipo para que nos permita avanzar con el plano conforme. Claro, sí, tienen que contestar eso, hacer un descargo diciendo que el inspector se tiene que atener a lo que dice el plano. Porque de hecho, Perfecto. a vos te validaron en su momento un plano sin ascensor, no tiene por qué obligarte el inspector. Yo te digo, a veces se toman atribuciones que no corresponden, porque el deber del inspector es decir si coincide con el plano. Y si te obliga a poner un tabique de hormigón, no estaría coincidiendo. ¿Mm? claro. Muchísimas gracias. Perfecto. Gracias. Bueno, entonces estamos. Eh, les... Última, Última. perdón, perdón. Una pregunta, porque eso con varios gestores me pasó que por ahí nos plantean una ampliación de menos de 50 metros cuadrados, los clientes traen como la inquietud del permiso por microobra y los gestores nos dicen no les conviene. ¿Eso por qué?
Bueno, vuelvo a aclarar, no es código civil, sino es código de edificación o en este caso sí es de edificación. El permiso de microobras se hizo para evitar obras clandestinas, porque para hacer una Sí, cocina y un baño, o un dormitorio y un baño, tenés que esperar 6 meses. Con el permiso de microobra, que es hasta 50 metros, vos lo presentás y te dan una autorización para empezar. Y mientras tanto lo revisan. Eh, para mí es una facilidad siempre y cuando cumplas con los 50 metros máximo, porque te permite empezar sin esperar 6 meses que te registren un plano. Obviamente después lo van claro, a revisar y te van a decir esto está bien, esto está mal, pero es bajo responsabilidad profesional porque vos das por sentado que vos conoces la normativa y que claro. está bien, entonces te autorizan a empezar sin ese plazo. No entiendo por qué te van a decir que no conviene, porque justamente se hizo Yo tampoco. para evitar obras clandestinas. ¿Mm? Claro, excelente. Muchas gracias. Bueno, ahora sí Bueno, entonces. Te reagradezco, Claudia, la verdad, muy, muy buena afición. Y bueno, bueno, me espero que les alegro, haya Magda. servido, porque la verdad es que yo estaba muy preocupada bueno, sigo preocupada, pero ahora por lo menos hay un montón de gente que ya tiene más conciencia sobre eso, porque hay mucha construcción ilegal con muchos problemas por desconocimiento de la norma, ¿no? Así que bueno. Pero sí. Un Bueno, aplauso, por favor. gracias a Gracias a ustedes. todas por Gracias, estar acá Magda. presentes y gracias Magda sobre todo porque la verdad que aprendimos muchísimo, todas. Y gracias a Soy Gracias. Arquitecta, por supuesto, por dar el espacio. No, gracias a vos.